El Dios fiel mantiene su alianza. Este documento, que tiene este título, tiene el subtítulo Instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad, ofrecido a la Iglesia y la sociedad española desde la fe en Dios y la perspectiva del bien común. Es una reflexión hecha por todos los obispos de España sobre el momento de crisis que vivimos, ¿no? El Papa Francisco suele repetir muchas veces, no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Lo repite con mucha frecuencia y creo que somos conscientes de ello. Por ello, los obispos hemos hecho esta reflexión, se aprobó en la plenaria de noviembre del año 2022 y se ha publicado en enero de 2023, ¿no? Y entonces, pues, aunque sea de una manera, obviamente yo os invito a leerlo, pero con lo que requiere el hacer una exposición, pues en la que sea conciso, obviamente algo tengo que simplificar, pero voy a intentar que mi exposición recoja las líneas fundamentales de este documento que como os digo, en mi opinión es un documento que hace una lectura desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia de la crisis que vivimos. En el Evangelio hay un pasaje que dice: cuando se acerca el viento sur o vienen nubarrones, sois capaces de decir chaparrón tenemos o viene viento sur, y sois capaces de leer los signos meteorológicos y no sois capaces de interpretar los signos de los tiempos. No sé si recordáis ese pasaje evangélico, pero sí existe. Jesús parece que nos pide que tengamos el don del Espíritu de hacer una lectura de los signos de los tiempos, de la crisis que vivimos. Si interpretamos los signos meteorológicos, que nos viene borrasca, etcétera, no vamos a tener capacidad de hacer una lectura de los signos de los tiempos. Por eso, desde la doctrina social de la Iglesia, bueno, pues eso es lo que la Iglesia, ¿no?, se ha dispuesto a hacer en este documento. Bien, la verdad es que en los últimos años esta crisis se ha precipitado de una manera muy fuerte, a una velocidad de meteorito, ¿no?, en una auténtica batería de ingeniería social, lo estamos viendo. Pues nos quedamos a veces incluso boquiabiertos. La aprobación de la ley trans, la declaración del aborto como derecho humano, la negación de la patria potestad de los padres hacia sus hijos en tantos campos, ¿no? La imposición de una antropología que en la propia escuela, en los propios planes educativos, ¿no?, generando crisis sin precedente en los niños y adolescentes. Incluso una ley de memoria histórica que pretende decir por ley qué es lo que hay que pensar de la historia que hemos tenido. Sobre todo también una crisis que se visualiza en la lucha por el poder a cualquier costa, ¿no?, pues olvidando la conciencia, sino parece que el valor último es la lucha por el poder, la despenalización de delitos para pactar con los delincuentes y así poder continuar gobernando, el ataque frontal a la separación de poderes, la imposición de un pensamiento único dentro de esta cultura de la cancelación, que el que no piense es cancelado, ¿no? Bueno, entonces una batería de cosas que han acontecido, ¿no?, pues aparentemente, ¿no?, en los últimos años, pero es muy importante ver que esto venía de atrás. Por lo menos esto es la lectura que quiere hacer la Iglesia. Esto no ha sucedido de repente, no. La crisis de la modernidad, ante la cual no hemos tenido suficiente capacidad crítica, ha terminado por decantarse de esta manera. Solo algunos visionarios, algunos profetas, como por ejemplo fue Chesterton, hace ya 80, 90 años, estaban de alguna manera profetizando esta deriva, ¿no? Nos advirtieron de que se estaba cambiando el agua de la pecera sin que los peces lo advirtiésemos. Y el problema de fondo es excluir a Dios de nuestra visión del mundo, excluirle, cambiar una visión teocéntrica por una visión antropocéntrica, ¿no?, en la que Dios no tiene lugar en el espacio público, Dios no tiene lugar, ¿no?, pues en la cosmovisión de la vida. Se quita a Dios para poner al hombre en el centro, pero claro, olvidando que ese hombre que estamos poniendo en el centro está lleno de heridas,
ha sido profundamente herido por su propio pecado y por el pecado de los demás, ¿no? Y que respira por las heridas. Y muchas veces el hombre respira por sus heridas. Entonces, si tú quitas a Dios y pones al hombre en el centro, pero no pones a Jesucristo, que Jesucristo es pues, la imagen del hombre pleno, si no pones al hombre herido, el hombre lleno de heridas del pecado, pues entonces tenemos un problema, ¿no? Como decían por ahí Houston, tenemos un problema y eso tarde o temprano va a estallar, ¿eh? Va a estallar. A veces a las propias heridas se les llama derechos. Si tú pones en el centro de la visión al hombre herido sin identificar que las heridas son heridas, al final a las heridas les llamas derechos y entonces hemos desenfocado todo. Lo cierto es que ahora nos llevamos las manos a la cabeza viendo cómo todo este camino está derivando hacia una pérdida del sentido común. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que hace la Iglesia española a la hora de hacer una lectura de los signos de los tiempos de esta crisis? Pues el diagnóstico es el siguiente. Esto es una crisis de desvinculación. Utilizamos ese término, que podría ser desarraigo, podría ser... No, de desvinculación. De desvinculación, en primer lugar, de Dios, claro. Cuando el hombre se desvincula de Dios, entonces se concatenan otra serie de desvinculaciones. Por ejemplo, la desvinculación de tu tradición, de la tradición cristiana. La desvinculación de la historia. Nos avergonzamos de nuestra tradición cristiana. Pues, por ejemplo, llega el 5º centenario de la evangelización de América, ¿no? Y entonces todo es hacer una lectura hipercrítica y no buscando ningún vínculo. Nos desvinculamos de la tradición, de la historia. En el fondo nos desvinculamos también de lo que son vínculos sociales. Nos aislamos cada uno en una burbuja aislacionista. Hoy en día también las tecnologías ayudan mucho a esto, ¿no? A que cada uno se meta en su pequeña burbuja tecnológica y se aísle de los demás. Nos desvinculamos de la familia. Antes las familias eran mucho más extensas, luego se pasó a la familia nuclear y luego cada uno se mete en su cuarto y no se sabe si hay familia, ¿eh? Nos desvinculamos del matrimonio, nos desvinculamos de la propia conciencia, atrapados a veces pues, por adicciones tecnológicas, a la pornografía, y nos desvinculamos de la propia antropología natural, del propio cuerpo, del propio ser. Uno ya termina diciendo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿No? O sea, el diagnóstico que hacemos es que existe una concatenación de desvinculaciones, que comenzó por desvincularnos de Dios. Hace ya unos añitos leí a Juan Manuel de Prada, ¿no? Supongo que conoceréis algo de Juan Manuel de Prada, ¿no? Que es un escritor, un filósofo, pues de un hombre de profunda convicción católica, que también nos suele dar mucha caña a los obispos, de vez en cuando nos da, y yo creo que muchas veces pues también será con razón, ¿eh? Pero es un hombre que, bueno, pues que sale al foro público y tiene un pensamiento fuerte y una lectura, yo creo que profunda, ¿no? Y le leí el siguiente párrafo. Se comienza por el desarraigo espiritual, pues es en Dios donde se encuentra el fundamento de razón de ser, el origen y el destino. Se sigue por el desarraigo existencial, pues una vida sin origen ni destino entra en una angustiosa crisis de sentido. Continúa con un desarraigo intelectual, pues la carencia de metafísica se suple de idealismos y utopías. A la vez del desarraigo moral, confundiendo la voluntad con los impulsos vitales, lo cual desemboca en un desarraigo de vínculos humanos y familiares, que nos llevan a un individualismo orgulloso y egoísta, y que nos condena a recurrir al poder político como la única forma de salvación del caos. Claro, el individuo desvinculado de todo al final tiene que echar mano de un Estado para que me salve, ¿no? Pero es curiosa esta lectura que hace Juan Manuel de Prada. Primero desarraigo espiritual, luego desarraigo existencial, luego desarraigo intelectual, luego desarraigo moral, luego desarraigo de vínculos humanos y familiares. Y ya cuando somos unos náufragos, ahora ya que venga la ideología del Estado y que nos salve.
Es interesante su lectura, ¿no? Pero en el fondo, como veis, confluye plenamente con ese diagnóstico del documento El Dios fiel mantiene su alianza que estamos comentando. Por eso, más que hablar de que ha acontecido alguna crisis concreta de determinada ley, aquí es importante ver el conjunto, ¿no? Que todo está conectado, que todo está conectado. Un párrafo clave de este documento, que os lo voy a leer, dice: en una situación conocida como cambio de época, cambios económicos, sociales, políticos, culturales, que afecta de forma interconectada al ser, antropología, al amar, familia, al hacer, trabajo, y a nuestra forma de situarnos en el tiempo, historia, abordar los puntos por separado y con criterios distintos nos despista y dificulta responder adecuadamente. Si uno a cada puntito de esta crisis pretende abordarlo sin entender que todo esto está conectado, no va a acertar a la hora de abordar esta cuestión. Todo está conectado. Y continúa diciendo: nuestra reflexión quiere ser católica. ¿Católica a qué se refiere? ¿En el sentido religioso? No, en el sentido universal, ¿eh? Es decir, integral, integradora de tantos asuntos que al haberse tratado de manera aislada y a veces hasta enfrentada, no se han entendido. Uno tiene que entender que toda la visión de la vida está conectada. Porque es así, es curioso, ¿no? En nuestra sociedad, por ejemplo, hablamos mucho, ¿no?, de derechas y de izquierdas, ¿eh? Y yo cada vez veo que esos términos no significan nada, porque en nuestros días un secularizado de derechas piensa sustancialmente lo mismo que un secularizado de izquierdas, porque lo que verdaderamente constituye tu cosmovisión no es ni de derechas ni de izquierdas. Lo que constituye tu cosmovisión es si tú entiendes que es Dios el que funda la vida, o pretendes hacer una vida sin Dios y sin los valores que desde Él se sustentan. Eso es el valor diferenciador. Lo de ser de derechas y de izquierdas es una broma comparando con ello. El propio Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, insiste en esto, que la clave está en la cosmovisión integradora de todo. Dice el punto 34, sí, todo está conectado. Es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. Claro, si el hombre pretende ser él el señor de toda la vida, pues llegamos a esta crisis, ¿no? Es decir, que detrás de toda cuestión política, económica, social, en el fondo se esconde una cuestión religiosa, que es ¿qué lugar ocupa Dios en todo esto? ¿Qué sentido, con qué sentido creó Dios al mundo? Bueno, este es el diagnóstico de partida. Ahora, veamos, pues bien, vamos a entrar en materia. Ante esta desvinculación, mostrar la verdad, la belleza de la alianza que Dios ha hecho con nosotros, es clave para descubrir los vínculos. Frente a la desvinculación, nosotros decimos, tenemos que mostrar la alianza. Dios es el Dios de la alianza. Dios nos ha creado con una vocación a la alianza, no a vivir desvinculados, cada uno en una burbuja metidos allí. Dios ha hecho alianza con la humanidad. Dios ha creado la alianza matrimonial, la alianza de las amistades, de las relaciones sociales, la alianza de los pueblos, las alianzas también políticas. Por poner un ejemplo, ¿os habéis dado cuenta que en el lenguaje público de los políticos está desapareciendo la palabra bien común? Cada vez se habla menos de bien común, se habla de interés general. Y en el fondo significa interés particular. O sea, porque, a ver, hay una diferencia muy grande entre bien común e interés general. Si algo es bueno para todos. Los que creemos en Dios entendemos que si algo es bueno no, trágatela tú porque ahora mando yo. No, eso no sirve. Si algo es bueno para todos. No puede ser que algo sea bueno para ti y malo para el otro. Luego ahora te toca ser tú el perdedor y el otro. No, creemos en el bien común. Porque Dios es el Padre de todos. Hay un bien común que hay que buscarlo, no un interés general.
que como digo se convierte en una lucha por el poder y al final es mi interés particular el que pretende ser el interés general impuesto. Creemos en un bien común, porque hay un Dios que es Padre de todos. Eso lo entendéis los padres, los que sois padres, ¿no? En el sentido de decir, a ver, cuando hay una gresca ante los hijos, entonces le dice, a ver, hagamos aquí un pacto de egoísmos, ¿no? No, perdón, un pacto de egoísmos no. Lo que es bueno para todos. Lo que es bueno va a ser bueno para todos, no que hoy te toca a ti el bien y a ti te toca el mal, y mañana no, eso no es así. Creemos en un bien común. Por lo tanto, nuestra propuesta parte de una fe trinitaria. Tenemos una fe trinitaria, creemos en Dios, en un único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creemos que hemos sido creados a imagen y semejanza suya. Y creemos que existe una unión íntima entre la fe trinitaria y el concepto de persona. No somos individuos, no señor, somos personas. Existe una unión íntima entre la fe trinitaria y el concepto de matrimonio, y el concepto de familia, y la comprensión de la sociedad, y el mismo sentido común, porque estamos viendo que cuando se apaga la luz de la fe se pierde el sentido común. Se pierde el sentido común. La desvinculación con Dios conlleva que la persona se vuelve un individuo autosuficiente, independiente, que lleva a sufrir muchísimo, a sufrir muchísimo. Por ejemplo, la crisis de paternidad que está viviendo nuestra cultura es muy grande. Existe una falta de referencia paterna, una falta de referencia, parece que el sentido de la autoridad ha entrado en crisis, entonces casi la crisis de paternidad es mayor que la de maternidad. Y se acusa al cristianismo, a la tradición católica, de que su modelo de masculinidad fue un modelo de machismo patriarcal, ¿no? Ignorando que el cristianismo superó el modelo del Imperio Romano de autoridad paterna, que verdaderamente era un modelo que aplastaba el concepto, ¿no? de la comunión en el seno del matrimonio, y que incluso tenía autoridad, pretendía tener poder sobre la propia vida de los hijos, ¿no? El cristianismo purificó ese concepto. Y también existe una profunda crisis, no solo de paternidad, no solo una crisis de autoridad, que es obvia la crisis de autoridad que existe, sino también existe una crisis de maternidad, cuando el falso feminismo ha introducido el concepto de que la liberación de la mujer pasa por liberarse de la maternidad, contraponiendo la dignidad de la mujer a la maternidad, cuando en realidad no, la maternidad es la que dignifica a la mujer pues en su máximo sentido, ¿no? Y entonces vemos signos muy fuertes de crisis, en la crisis de paternidad, en la crisis de maternidad, en la crisis de natalidad, el hecho de que una sociedad se cierre a la vida, que le falte esperanza, y obviamente no únicamente por factores que existen ciertamente, no por factores como son, por ejemplo, la compaginación con el trabajo, como son el tema de la vivienda, porque es que resulta que las clases sociales más pudientes resulta que tienen mayor crisis de natalidad, O sea, que es que estamos hablando de un problema que es fundamentalmente antropológico, ¿no? de esperanza, de concepción de la vida. Y dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Incluso estamos viendo cómo en este momento la salud mental está padeciendo, ¿no? Pues una crisis que jamás habíamos visto. Dice este documento, la salud mental ha de ser estudiada y promovida por los profesionales de la medicina, pero no cabe duda de que este humus de desvinculación, pobreza afectiva y falta de sentido y esperanza es caldo de cultivo adecuado para la génesis y desarrollo de estas enfermedades. El drama del suicidio no puede desligarse de estos problemas de salud mental y del vacío del sentido existencial. Alguien tendría que explicar por qué España es el país de todo el mundo que tiene índice de consumo de ansiolíticos más grande de todo el mundo. A ver, que alguien nos explique eso, porque es un dato demoledor.
y no solo de ansiolíticos, sino de más productos psiquiátricos, ¿no? Entonces, a ver, solamente un concepto de persona y de sociedad que apueste por la familia como comunidad en la que se custodia, se revela y se comunica el amor y la vida, será capaz de revertir esta crisis de pensamiento. Y para ello tenemos que redescubrir la familia en la que está la imagen del Dios trinitario, que es verdadera esperanza para la humanidad. Y por lo tanto necesitaremos una antropología adecuada para afrontar esta crisis. Una antropología adecuada. Una antropología en la que nos acordemos que existen ciertos binomios que no podemos olvidar nunca. Uno es el binomio cuerpo-alma. Si te olvidas de que el hombre tiene alma, vamos a ciegas. Nosotros no proponemos un dualismo, pero sí una dualidad. Hay una dualidad, no un dualismo. Y esa dualidad cuerpo-alma es básica. Precisamente en el Evangelio que hoy se proclama, el Evangelio de hoy termina diciendo: ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? A ver, es el Evangelio de hoy. Es que la dualidad cuerpo-alma es básica para entenderse, para entendernos. Y por cierto, para dar una clave de explicación, el día que enterramos al abuelo o al padre y que enterramos su cuerpo, pero creemos en la inmortalidad de su alma, es que sin la dualidad cuerpo-alma vamos a ciegas. Sin la dualidad hombre y mujer, somos capaces de perder el sentido común, como estamos viendo que está ocurriendo en la ley trans. Perdemos el sentido común si no reconocemos que la naturaleza es normativa. La naturaleza es una expresión normativa. La naturaleza no es un chicle que se hace a mi medida. Sin la dualidad persona-sociedad también, pues nos convertimos, o bien sea, ¿no? Todo por el partido, y entonces parece que los individuos se pueden llegar a sacrificar por un partido, o al contrario, ¿no? Cada uno se refugia en su burbuja y se desentiende de lo que pasa en la sociedad. Pasa una cosa u otra, o bien una visión estatalista en la que el Estado, como decía Lenin, ¿no? Dice, pues la muerte de una persona es un drama, pero la muerte de 1 millón es una estadística. Entonces, claro, a veces, pues para llevar adelante determinados fines políticos, sacrificamos a las personas. Y otras veces, cada uno de nosotros me refugio en mi burbuja y me desentiendo de lo que pasa en la sociedad. El binomio persona-sociedad también es clave. Somos seres sociales. Entonces, este documento hace como una lectura de qué causas culturales, legislativas y sociales están detrás de esta desvinculación. ¿De acuerdo? Aquí entra en harina y analicemos las causas, porque no hay efecto sin causa, no hay crisis si no se hubiese generado. Luego, hagamos una lectura. Y en primer lugar, describe las crisis, las causas culturales de la crisis en 6 puntos. El primero, la cultura del individualismo exasperado, ¿no? Que está caracterizado por el hedonismo y por el narcisismo. Yo creo que el narcisismo en este momento constituye nuestra cultura. El sujeto se construye según sus propios deseos. Es la cultura del individualismo exasperado. Segundo lugar, segunda causa cultural, la llamada dictadura del relativismo. Esta expresión la acuñó Benedicto XVI, ¿no? Se presenta la verdad como enemiga de la libertad. No existe una verdad objetiva para todos, sino una verdad según la propia medida, ¿no? Pero esto es así, ha sido así como estrategia para alcanzar el poder. Porque una vez que se alcanza el poder, se termina el relativismo y hay un pensamiento único, y te voy a decir yo cuál es. Y así, porque yo voy a decir que cuando yo era jovencito, me acuerdo que entonces lo que estaba de moda, lo progre, era decir, yo no pienso como tú, pero daría mi vida para que tú puedas seguir pensando lo que piensas y diciendo lo que dices. Madre mía, pues hoy en día le hemos dado una vuelta a eso, Le hemos dado una vuelta a eso. Y cuando yo era joven, pues lo que estaba bien visto es que la objeción de conciencia. Uno tiene derecho a hacer la objeción de conciencia, sí,
hasta que has alcanzado el poder. Cuando has alcanzado el poder se ha terminado la objeción de conciencia, ¿eh? Y ahora al médico que no quiere abortar le pongo en una diana, porque no quiere atar. O sea, es curioso. Esto al final no era un relativismo, era una dictadura del relativismo, ¿eh? Y a los hechos nos remitimos, ¿no? En tercer lugar, la tercera causa, ¿no? Causa cultural. La ideología de género termina por dar el marco a toda esta deriva. El marco ideológico último ha sido la ideología de género, que ha resultado ser una especie de metástasis. Yo recuerdo haber cometido la ingenuidad de que cuando cayó el muro de Berlín, yo estaba entonces pues, viendo aquello y decía, madre mía, esto es un momento aquí. Hice una lectura ingenuamente optimista de aquel momento, ¿no? Como diciendo, aquí han caído estas falsas ideologías. Ya, pero después se ha producido una metástasis de esas ideologías y además confluyendo el marxismo y el liberalismo, y es una metástasis que ha derivado en un marco que se llama ideología de género, que se impone como en un nuevo orden mundial como el pensamiento único, ¿no? Bueno, es como una antropología virtual que anula la naturaleza, que suple la cultura, la suple. El sexo es cambiado por el género, y el género sería lo que uno decide ser por sí mismo, independiente de lo que es dado por naturaleza. Ojo, con esto no quiero decir, porque en toda falsedad siempre hay algo de verdad, ¿eh? En toda falsedad siempre hay algo de verdad. O sea, el magisterio católico reconoce que existe una dimensión cultural en la masculinidad y en la feminidad, que hay que saber educar adecuadamente, ¿eh? O sea, en la antropología concurren dos elementos, ¿no? Uno que es inmutable, que es el de naturaleza biológica, y otro mutable, que son factores culturales. Luego nosotros, sí, claro que creemos que tiene que haber una educación para no caer en el machismo, para tener una corresponsabilidad en la relación hombre y mujer, etcétera, etcétera. Por supuesto que el magisterio católico se lo tiene claro. Por ejemplo, fijaros, os leo esta frase de Amoris Laetitia de la encíclica del Papa. La rigidez se convierte en sobreactuación de lo masculino y femenino. Esa rigidez puede impedir el desarrollo de las capacidades de cada uno, hasta el punto de considerar como poco masculino dedicarse al arte y poco femenino desarrollar otras tareas. Pues eso obviamente son cosas que tienen que ser purificadas, ¿eh? Ahora bien, como hemos dicho, es absurdo pensar que la dimensión biológica natural pueda ser ignorada o contradicha. Es absurdo, como pasa en la ideología de género. Y entonces dice el Papa, en esa propia encíclica Amoris Laetitia, dice, más allá de las comprensibles dificultades que cada uno pueda vivir, hay que ayudar a aceptar el propio cuerpo, tal como ha sido creado, porque una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. También la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra del Dios creador, y enriquecerse recíprocamente. Por lo tanto, digamos, una tercera, ¿no?, causa cultural es sin duda la ideología de género, que hoy ha pasado pues, incluso a presentarse en los planes de enseñanza, ¿no? Y la verdad es que es inaudito que un gobierno se sienta con la capacidad de presentar una antropología de Estado. Oiga, la antropología no es algo que tenga que nacer de un gobierno, de un Estado, ¿no? La antropología nace de la propia cultura, no puede ser impuesta por unas leyes, ¿no?, unas leyes educativas. Cuarta causa cultural de la crisis de desvinculación. Dice el documento, la cultura de lo provisorio, que es fruto del emotivismo. La persona inmadura se queda en los estadios primeros de una vida emocional y sexual, ¿no?, sin llegar a establecer una verdadera comunicación interpersonal. El amor pertenece a la esfera de los sentimientos volubles, no a la verdad. Al final el amor
El amor aparece y desaparece. Es que ya no le amo, tal. Bueno, mire usted, es que ahora resulta que le amo a la vecina. Oiga, mire usted, o sea, el amor está por encima de los sentimientos volubles. El amor es un querer. Decía Chesterton, que no solo es el amor el que salva el matrimonio, es que el matrimonio salva el amor. Vete y a ver, reflexiona en eso, en nuestro contexto emotivista. Quinta causa de la crisis cultural. El materialismo. Claro, en una cultura en la que hay un consumo sin límites, eso que me apetece, eso que compro, ya está, ¿no? Esto todos son caprichos, etc. Eso nos va cambiando nuestra sensibilidad. Inclina a las personas a ser meros o productores o consumidores. Cada uno de estos es o productor o consumidor, ¿no? Y así cada día se hace más difícil experimentar el amor gratuito. Todo se compra y todo se vende, todo es materialismo. Y en sexto lugar, la sexta causa cultural, el debilitamiento de la fe en Dios y de la práctica religiosa. A ver, la fe en Dios y la práctica religiosa se ha debilitado muchísimo. Dios es un desconocido, lo cual se traduce en una dificultad para reconocer la dignidad inviolable de la vida humana, de la vocación al amor en la que hemos sido creados, ¿no? Desconocer a Dios es desconocer al hombre. Bueno, estas son las causas culturales que el documento recoge, Y luego habla de causas legislativas, y aquí le pega un repaso a todas las leyes que se han ido forjando, ¿no? En las que el derecho a decidir y el deseo sentimiento llegan a adquirir categoría jurídica, al servicio de un nuevo orden. Es como si los deseos se convirtiesen en derechos leyes, y así se deconstruyen los valores tradicionales naturales. Entonces, aunque vamos a ir rápido, obviamente, porque si nos metemos una por una con todas las leyes, pues primero el divorcio exprés. El hecho de que actualmente en España se divorcie más del 60% de los matrimonios, eso es un dato terrorífico. Eso nos cambia la vida. Y entonces también hay motivos como la ley del divorcio exprés, que facilitar el divorcio supone debilitar el concepto de alianza. La ley de divorcio actualmente vigente en España no requiere manifestar ningún tipo de motivo. No, me divorcio porque quiero divorciarme y se ha acabado, no hace falta ningún motivo para... Es como legalizar el repudio. Fijaros, es como volver de nuevo a los... Dice Jesús, por vuestra dureza de corazón os permitió Moisés el repudio. O sea, que te repudio. Ya, a ver, pero... Entonces, ¿qué alianza existía? ¿Qué alianza existía, no? Todavía recuerdo que siendo obispo de Palencia, que lo fui al principio, en los 3 primeros años de obispo, pues allí el gobierno de Castilla y León publicó una ley de mediación familiar. Y yo, hombre, pues me puse muy contento y dije, esto nos va a ayudar a los centros de orientación familiar, que luchamos por ayudar a los matrimonios en crisis y tal. Y leyendo la ley me llevo la sorpresa de que en el proemio dice que se entiende por ley de mediación familiar la ayuda para separarse de buen rollo a los que se quieren divorciar, ¿no? Entonces me dije, pero bueno, y me acuerdo que pedí una cita con el consejero, y le dije, oiga, pero esta ley no va a ayudar a los que quieren llegar a reconstituir el matrimonio. ¿Ustedes no han pensado en eso? Y dicen, no se nos había ocurrido eso, pero qué crisis, a dónde hemos llegado, ¿no? de dar por hecho la desvinculación, que eso genera, os podéis imaginar qué consecuencias genera, no solo en los hijos, que son obviamente los primeros que padecen esa crisis, sino en nosotros mismos, ¿no? La ley de divorcio exprés, obviamente la ley de aborto, ¿no? Con ese derecho a decidir, supuestamente diciendo sobre la vida del hijo, que es difícil, ¿no? Pues entender un planteamiento
egocéntrico, que más que un derecho a elegir es un derecho a prevalecer. Es un derecho a prevalecer, ¿no? Es una expresión máxima de egoísmo individualista, ¿no? La ley de eutanasia, hablando de que uno tiene derecho, ¿no? Derecho a decidir cómo y cuándo se va de esta vida. Y obviamente no tiene sentido que mostremos la preocupación por el incremento de los suicidios tan grande que se está dando entre los jóvenes, ¿no? Hasta el punto de que en distintas franjas de edad la primera causa de muerte es el suicidio, ¿no? Y claro, mostramos nuestra preocupación ante ese fenómeno, del cual hablamos poquísimo, por cierto, mientras que estamos legitimando la eutanasia, el suicidio asistido. Es muy difícil poder luchar a una cosa con la segunda, porque soplar y solver al mismo tiempo no se puede, ¿no? Es contradictorio, ¿eh? Obviamente eso no es un derecho, sino que es la expresión de una derrota de la desesperanza. Lo mismo por lo que se refiere al matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Llamar matrimonio a la relación de dos personas del mismo sexo es igualar lo que es objetivamente desigual. Y con el supuesto fin de no discriminar a nadie, se deforma la institución clave que configura la célula básica de la sociedad, que es el matrimonio. Si todo es matrimonio, nada es matrimonio. Y la crisis de matrimonios no únicamente está aconteciendo en los matrimonios canónicos, sino también en los matrimonios civiles. Al final nada es matrimonio, el matrimonio pues, pasa a ser casi algo residual. Es obvio que nosotros nos oponemos, ¿no?, a cualquier discriminación o estigmatización, pero es que en este momento se está manipulando el concepto de la fobia, diciendo que todo aquel que diferencie, todo aquel que distinga, que discierna, se le acusa de ser un fóbico, homofóbico. Distinguir no es discriminar a nadie, es diferenciar las cosas que son diferentes, ¿no? En quinto lugar, la LOMLOE, vamos a hablar también de ella, en la que la patria potestad de los padres queda muy limitada. El hecho de que se haya puesto en marcha pues una ley de educación sin el consenso mínimo necesario de la comunidad educativa. La disminución de la presencia de asignaturas humanistas como la historia, filosofía, religión, el arrinconamiento o todos los palitos en la rueda a la iniciativa social educativa en el espacio público. La ley de protección de la infancia, que claro que tiene aspectos positivos, pero en el fondo tiene una débil valoración de las familias, de manera que el individuo se vincula más con el Estado, La modificación de la ley del aborto que se está haciendo ahora, en la que se restringe la ley de objeción de conciencia, se anulan los tiempos de reflexión, que es curioso esto, ¿no? Que no haya 3 días para reflexionar, que se elimine, ¿no?, cualquier tipo de alternativa ante el aborto. La ley trans, en la que se consagra definitivamente el sentimiento como categoría jurídica. El ataque a la patria potestad de los padres que se resistan a ello, ¿no? Bueno, aquí hay toda una serie, una batería de leyes que obviamente también las leyes, a veces se dice, no, las leyes están reconociendo la realidad social. No, pero no únicamente la reconocen, la generan. Vamos a ser claros, las leyes generan la realidad social, no solo la están reconociendo, la están generando, ¿no? Y la prueba, yo me remito al hecho de que cuando se aprobó, pues, por ejemplo, la ley del aborto, que se comienza a ver cuántos abortos hubo el primer año, en el que se decía que cuántos hubo el segundo y cómo ha ido increciendo. No es verdad que la ley de aborto respondiese a una demanda. No es verdad, como se nos decía, es que la gente se va al extranjero, si tiene que ir al extranjero. No es verdad, los primeros años no había casi abortos. Fue progresivamente como se fue generando, ¿no?, generando ese drama. Y como eso podríamos poner otros casos, ¿no? Por ejemplo, pues el gobierno de Suecia, en la misma semana en la que nosotros hemos aprobado en el Parlamento la ley trans, el gobierno sueco,
que fue el Estado pionero en esta ley trans para poder llevar a cabo una transición en adolescentes, hormonaciones, etcétera, ha decidido paralizar pues la aplicación de esa ley, que ellos fueron los primeros en aplicarla, porque han visto que se ha producido un aumento del 1000% entre los niños, de un 1000%. Y han visto además que los casos que estaban tratando, todos están mezclados, la supuesta disforia de género, con autismo, con anorexia, con otra serie de trastornos que dice, ¿a dónde vamos, no? La misma semana que España aprueba esa ley, el gobierno sueco, el pionero, la paraliza, ¿no? Por lo tanto, creo que el drama, ante el que nos afrontamos es muy serio, y que uno de los problemas que tenemos es que la resistencia social está muy debilitada, porque quizás hace 10 años hubiese ocurrido una cosa de estas y la reacción social hubiese sido tremenda. Ahora ya es que son tantas cosas que ya no sé si hay, o no hay fuerzas o no hay iniciativa para reaccionar. La ley de educación también, entre que estábamos en la pandemia y entre que no salíamos, bueno, salían unos coches tocando la bocina un poco, pero, a ver, prácticamente sin reacción social. Y también se habla de causas sociales, además de las causas culturales y las causas legislativas, también se habla de causas sociales. Y entre ellas, fijaros, se habla de el creciente desarraigo. Estamos en una sociedad con un creciente desarraigo. Estas son cosas bastante más difíciles de poder reencaminar, porque claro, suponen una concepción de la economía y de todo. El hecho de que las condiciones de trabajo muchas veces nos obligan a hacer grandes desplazamientos, las familias se dividen, las migraciones provocan aglomeraciones urbanas, el vaciamiento del campo, crece el desarraigo, crece la desvinculación. Yo cuando veo tantas familias divididas, ¿no? A veces también de hispanos y latinos que vienen aquí, pero dejando al otro cónyuge en el otro lado, madre mía, qué desarraigo familiar, cuánto sufrimiento. Estamos generando un tipo de economía en el que cada uno para buscarse su sálvese quien pueda, al final son los vínculos familiares los que se debilitan. Tienes que priorizar ganarte como sea el pan, aunque la familia esté dividida, y qué tristeza. Todo eso nos condiciona muchísimo. Existe también una economía liberal ante la que la doctrina social católica es crítica. Una economía liberal en la que la especulación financiera, inversora, parece que está totalmente desvinculada de la producción de la riqueza real. Hoy en día la economía vive de las especulaciones financieras, ¿no? De las ingenierías económicas, más que de vivir de un trabajo real, ¿no? Con lo que eso conlleva, que parece que lo que es indiscutible, lo que es intocable es ese tipo de capitalismo, que es curioso que en eso confluye pues, hasta China se ha hecho capitalista, fíjate tú. Aquí todo el mundo se ha hecho de la ideología de género, ahí ha habido un pacto entre lo que antes era el capitalismo y el marxismo, hemos hecho un pacto. Ahora hay ideología de género para todos y todo el mundo capitalista, empezando por los chinos. Poner el capitalismo como el valor último condiciona todas las cosas, porque todo aquello que sean hábitos sociales, tradiciones, fácilmente quedan laminadas pues, para que esa visión de la economía sea la que termine triunfando, ¿no? Pero este documento, una cosa que hace a la hora de hablar de causas es decir, bueno, vamos a ver, hagamos autocrítica también, miremos las causas dentro de nosotros, dentro de nuestra propia casa, dentro de la Iglesia. También nosotros, obviamente, ¿no? Tenemos que decir cómo ha ocurrido esto, ¿no? ¿Cómo ha ocurrido esto? Y aquí se afirma algo que es importantísimo, en mi opinión, que es que la primera causa intraeclesial por la que no hemos sabido responder debidamente a esta crisis de desvinculación es nuestra propia secularización interna. A ver, que fácilmente nos secularizamos, que aunque creemos en Dios, ya, pero crees en Dios
Pero de hecho, tus valores diarios los vas configurando como si Dios no existiese. Es una secularización interna. Y vamos poco a poco, ¿sabes?, asumiendo los valores de este mundo. Poco a poco. Y además luego se dice, no, es que la Iglesia tiene que adaptarse porque las cosas hoy en día son así y mira, pues es que tenemos que ir asumiendo el pensamiento de este mundo, no se puede estar siempre llevando a la contraria. Es que es verdad, o sea, parece como que confundimos el vivir al día, o sea, que la Iglesia se modernice con que se mundanice. A ver, modernización no puede ser mundanización. Si nosotros vamos a asumir los valores de este mundo, para eso no hace falta la Iglesia, para eso no la necesitamos. Ya tenemos el original, que es el mundo. Pero tenemos que reconocer que en buena medida nos hemos secularizado, que hemos ido asumiendo los valores de este mundo, ¿no? Que se te infiltran sin darte cuenta, en la manera de ver, de juzgar, de... Una segunda autocrítica es pues que el fracaso de la iniciación cristiana, que es un fracaso, por lo menos en números globales, que pasan montones de niños por la primera comunión, montones pues, por la confirmación, por la escuela católica y por no sé qué, y dice uno, pues se nota muy poco. A ver, se nota muy poco, no estamos sabiendo transmitir los valores de manera que haya pues una clara, ¿no?, identidad. No. O sea, la identidad que transmitimos es débil, es floja, comparando con el influjo del mundo. Luego de repente pues uno se junta con un par de amiguetes que le terminan configurando más que lo que la educación en el seno de la familia y en el seno del colegio, en el seno de la parroquia, le han podido configurarse. O de repente se mete en un móvil y se mete en no sé qué páginas y allí se le configura el pensamiento. De repente, pues, no sé, ¿no? ¿Cómo es posible que... También una autocrítica tenemos que tener en eso, ¿no? Fijaros este punto, que obviamente esto os va muy directamente, ¿no? Dice el documento, las carencias en la educación afectivo-sexual, dice explícitamente el documento, como una de las causas también de esta crisis. Carencias en la educación afectivo-sexual. En sí, no es lo específico de la Iglesia Católica la educación afectivo-sexual, no. Oye, podría ser un tema más antropológico, psicológico, etcétera. Pero es que en el momento actual la Iglesia está llamada, siempre lo ha hecho históricamente, ¿no?, a dar una respuesta subsidiaria a lo que la sociedad no hace. La Iglesia, ya cuando los gobiernos pues, se dedicaban pues en el medievo únicamente a sus guerras, la Iglesia fue la que abrió las universidades. Incluso antes que esa es la que construía puentes para que pues, los peregrinos fuesen el camino de Santiago, y la Iglesia hacía de arquitecto cuando los estados no se ocupaban de ello, o hacía de incluso, ¿no?, de hospitalaria, siempre subsidiariamente dando respuesta a las carencias del momento en el que se vive, ¿no? Y en este momento una gran carencia a la que la Iglesia tiene que responder subsidiariamente es la educación en el amor, enseñar a amar, porque necesitamos aprender a amar. Aprender a amar. La educación afectivo-sexual es necesaria. No se puede delegar eso en unos planes oficiales de enseñanza que están queriendo hacer una ingeniería antropológica. No se puede hacer eso. Tenemos que nosotros mismos aprender a amar y transmitirlo con nuestro propio testimonio, incluso poniéndole palabras, ¿no?, sabiendo con qué conceptos nos expresamos para entender lo que son las emociones, lo que son los afectos. Es tan importante. Os cuento una anécdota que no hace mucho estaba, ¿no?, con un grupo de jóvenes que se iban a confirmar, ¿no?, chicos ya de 17 años o 18. Y les pregunté, ¿no?, a ver, ¿quién me dice qué diferencia hay entre quiero y me apetece? Entonces, bueno, pues ahí se produjo una pequeña crisis y tal, y empieza a decir, no, pues hombre, pues quiero es, pues hombre, pues el pobre no podía, dice, quiero, pues que me apetece una cosa, ¿no? Y no salía. Entonces yo, por intentar ayudarles, le digo, a ver, tu padre esta mañana, vuestros padres esta mañana, ¿a qué hora se han levantado para ir a la fábrica? Dice, a las 6 de la mañana, ¿no?
Y dice, ¿y tú crees que le apetecía a tu padre? Y dice, no. ¿Y tú crees que quería? No, tampoco. Digo, pero, hombre, querer sí quería, querer sí. Entonces, me quedé impresionado la dificultad tan grande de distinguir quiero y me apetece. Claro, distinguir quiero y me apetece, me gusta o lo amo. A ver, o sea, distinguir todas esas cosas es algo tan clave para aprender a amar, para aprender a ser dueños de nuestra propia voluntad y así ser siervos de nuestra conciencia. Por eso la educación afectivo-sexual es clave. Es clave. La carencia de una propuesta de verdad, bondad y belleza para el matrimonio cristiano. Acabamos de hacer en la diócesis una primera experiencia de un curso de novios, pues, un retiro para novios, ¿no? Pues para aprender también a vivir el noviazgo. Es que todo esto hoy en día pues no podemos dar nada por supuesto. Carencia en la falta de acompañamiento de situaciones irregulares o incompletas, personas que, oye, pues que la vida les fue fatal, que han tenido muchas heridas en su vida, pero que también tenemos que saber acompañarlas. La Iglesia no está únicamente para acompañar a las personas que están en la situación ideal, perfecta, sino para aquel que está también, que ha quebrado. Entonces, ahí nos han faltado acompañamientos. Algunos existen, y muy interesantes. Por ejemplo, no sé si conocéis el proyecto Raquel que atiende a las mujeres que abortaron en su día y que después tienen una profunda herida y la Iglesia acompaña para intentar ayudarles en esa herida que se produce en el instinto materno de una mujer que abortó. O sea, hemos tenido iniciativas, pero es que la crisis ante la que nos enfrentamos es tan grande que lo que hemos hecho es muy poco comparando con la gran necesidad que existe. Carencia en la falta de compromiso público de los católicos. A veces dice uno, a ver, ¿los católicos dónde están presentes en la vida pública? De vez en cuando sale alguien, algún escritor, pero vamos, son una minoría, ¿no? O sea, hemos tenido, digamos, muchas, de alguna manera, pues muchas carencias, ¿no? Que también tenemos que tener capacidad autocrítica para entender en dónde tenemos que poner el acento en la propuesta que hacemos en la sociedad. Consecuencias de esta crisis. Consecuencias. Se agudiza la crisis demográfica. La crisis demográfica es mucho más serio de lo que parece, pero muchísimo más serio de lo que parece. En el fondo eso cambia nuestra idiosincrasia. La falta de niños cambia nuestra idiosincrasia, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, ahora mismo los animales de compañía, pues en buena medida están supliendo pues la carencia afectiva. Eso es obvio. Nuestros animales de compañía están supliendo la carencia afectiva. Supone una inversión antropológica, ¿no? El que pretendamos sustituir los hijos por los perrijos. Pues es una. Yo me acuerdo que mandé a redes sociales una foto de pues una mujer joven, ¿no? Que iba con el carrito del bebé cruzando el paso de peatones, pero solo que el bebé era un perrito, ¿no? Un perrito que lo llevaba, ¿no? Lo mandé y dije, esto no es una fotografía, dije, es una radiografía. Es una radiografía de una crisis cultural, antropológica, etc., ¿no? Mandé eso y bueno, entiende, mandan eso y se produce un terremoto y dice, a ver, es verdad, es una radiografía, no es una fotografía. Además de esa crisis demográfica, el individualismo y la soledad, es decir, existe otra realidad. La soledad configura nuestra sociedad actualmente. Hay millones de hogares que viven solos y otros millones que viven varios, cada uno en su cuarto. ¿Sabes? O sea, la soledad configura nuestra cultura y encima ha venido, ¿no? Pues la pandemia todavía a agudizarla más. Las relaciones se vuelven frágiles. Cada uno se encierra, pues mira, así también no tengo disgustos en la vida, ¿no? Por no sufrir uno renuncia a amar. Por no sufrir renuncia a amar.
Si te metes en cosas, luego tienes líos, y ya está, ¿no? Me encierro aquí. Y luego sufres por no amar, claro, ¿eh? Por no sufrir, no amas, y luego sufres por no amar, porque nadie se puede escaquear en esta vida de sufrir. La historia está a sufrir por lo que merezca la pena, porque es verdad. En esta vida sufrimos todos. Lo importante es sufrir por lo que merezca la pena, ¿eh? Bueno, obviamente, ya lo hemos dicho, ¿no? Pues la ansiedad, depresión, sufrimiento está siendo una característica muy grande también en la consecuencia de nuestra sociedad, ¿no? Que requiere no solo psicólogos y psiquiatras, que sí lo requiere, ¿no? Y la verdad es que es una profesión, una de las profesiones que más debiéramos también de dignificar, pero también requiere acompañamientos personales. Creo que tenemos que aprender a acompañarnos, a dejarnos acompañar y a ser acompañados, a salir de nuestra burbuja, ¿no? Nosotros en el seno de la Iglesia, pues ahora mismo hemos hecho un curso para todos nuestros sacerdotes sobre el acompañamiento espiritual, en el que, ¿sabéis qué es lo primero que les hemos dicho? Nosotros estamos bien acompañados. A ver, me refiero al sacerdote, yo estoy bien acompañado, que es lo primero que necesito. Porque también un sacerdote puede estar sin la necesaria acompañamiento, ¿no? Para poder ser acompañante tienes que ser acompañado. Tienes que ser acompañado. El acompañamiento espiritual es importantísimo en la vida, ¿no? Las obras de misericordia que dice, ¿no? Corregir al que yerra, dar buen consejo al que lo necesita, consolar al triste, animar, acompañar, o sea, una amistad que tire de ti para arriba, ¿sabes? Que tire de ti para arriba, que para abajo ya tiran ya muchas cosas, ¿no? Ese acompañamiento espiritual es muy clave en este momento, ¿no? Otra de las consecuencias que estamos viendo es que, claro, esta desvinculación hace que uno se quede colgado en la vida. Te quedas colgado y como tienes un deseo de pertenencia, tienes un peligro muy grande de agarrarte a una secta, de agarrarte pues a una secta política, que también las existen, a grupos de este estilo, ¿no? A veces de carácter nacionalista, a veces de carácter incluso, o sea, que cada uno, en ese momento uno está como buscando pertenencias identitarias que compensen mi desvinculación, ¿no? Y eso es muy peligroso, obviamente. Y también por eso creo que tenemos que ser capaces de ofrecer lugares y espacios en el seno de la Iglesia en los que uno tenga una experiencia de comunión. Lugares y espacios en los que nos enriquecemos, en los que uno encuentra su carisma, su familia espiritual. Existen carismas, carismas. Mira, este es un carisma, aquí, no sé, pues parece que Dios me ha hecho para mí este lugar. Aquí es como una familia dentro de la gran familia de la Iglesia. Dentro de la gran familia de la Iglesia, cada uno tiene que buscar su pequeño lugar de referencia, porque la Iglesia es como una comunidad de comunidades. Tu pequeña comunidad la necesitas, en la que yo voy, descanso, me comprenden, me entienden, me corrigen, me ayudan. Por lo tanto, ¿no? Concluyo diciendo que este documento hace la propuesta de volver a proclamar la fe en el Dios Trino, de la cual se deriva una antropología y una visión de la familia, que es la célula básica de la sociedad, de la cual se deriva el entender, ¿no?, cuáles son los asuntos prioritarios para el bien común, ¿no?, de nuestra sociedad, cuál es nuestra vocación a la vida pública, y termina diciendo que hacemos una propuesta de verdadero diálogo, ¿no? Porque hay que decir que todas estas cosas han ocurrido sin diálogo. Aquí ha habido leyes como, por ejemplo, ¿no?, pues la ley de eutanasia, que se ha puesto en marcha sin haber siquiera encargado al Comité Nacional de Bioética un informe. Pero, hombre, eso es posible. ¿Pero cómo se puede hacer una cosa así sin haber encargado un informe al Comité Nacional de Bioética? Pero vamos a ver. Y lo hizo el comité, a pesar de que no se lo hubiesen encargado por iniciativa propia, pero ni fueron convocados. O sea, hace falta un diálogo, hace falta verdaderamente creer en que tenemos que perderle miedo a
a confrontar en el sentido no de Twitter, ¿sabes? O sea, no en ese sentido agresivo que a veces se observa, no, sino verdaderamente tener la capacidad de que los argumentos se exponen, se contrastan y que tenemos que ir construyendo, ¿no? Construyendo pues una serie de pactos con unos mínimos comunes, por ejemplo en la educación, ¿eh? Cortando ya con esta deriva de que vamos a ir teniendo leyes por un lado y leyes por el otro, pegando bandazos, pero al final, por cierto, siempre en la misma dirección, ¿eh? Teniendo la capacidad de hacer un pacto común en educación, un pacto común con respecto a la familia, reconociéndole a la familia, ¿no?, su identidad, teniendo como interlocutor no al individuo, sino a la familia, ¿eh? Porque el estado del bienestar social se está construyendo teniendo como interlocutor al mero individuo y no a la familia, ¿no? Es decir, se hace una propuesta de diálogo, al finalizar este documento, y voy a concluir con esta propuesta. Invitamos a comunidades cristianas, asociaciones familiares, universidades, centros educativos, asociaciones empresariales, asociaciones de trabajadores, a jóvenes economistas que investiguen y dialoguen sobre nuestra situación desde la doctrina social de la Iglesia, y a todos los grupos interesados a propiciar el diálogo sobre alguna o algunas de las cuestiones propuestas y a compartir sus conclusiones, tanto en el interior de la Iglesia como en la sociedad, ¿eh? Como veis, es una invitación al diálogo y a compartir nuestras convicciones con las que concluye el documento, ¿eh?